Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo 27. Y vamos a estar mirando del versículo 27 al 44. Titulé este mensaje Los malvados en el Calvario. Realmente lo que vamos a ver, Jesús está siendo crucificado, está puesto allí en la cruz, y van a haber 4 diferentes grupos de personas que pasan y realmente se burlan, pero hacen diferentes cosas, mirando a Jesús, viendo a Jesús, reaccionan muy parecido, pero vamos a ver estos diferentes grupos de personas, y en todos los casos reaccionan de una manera como malvados. ¿Qué queremos decir con malvados? Realmente, en la historia del hombre, esto es la acción más grande de perversidad. Ahora, quizás decir, no, Andrés, estás equivocado, hay un montón de perversidad en el mundo, y podés ir a diferentes cosas y diferentes eventos que muestran perversidad y maldad, pero realmente la diferencia es que Jesús es santo, es Dios, el Hijo de Dios, y en el medio de demostrar que Él es Dios, después de haber demostrado, después de que tendrían que haberlo aceptado como rey, lo rechazaron y muestran su maldad. Y vamos a ver 4 personas o 4 diferentes grupos que marcan y muestran su maldad mientras Él está en el Calvario. Isaías 53:4 nos dice que el Señor llevó nuestra tristeza, nuestra carga, nuestro dolor. Vamos a mirar la semana pasada, la semana que viene, que no solamente llevó nuestra tristeza cuando fue a la cruz y nuestra maldad y nuestro pecado, sino que aparte de todo eso, fue separado del Padre. Vamos a tratar de entenderlo la semana que viene, no sé qué me pasa con eso, pero la semana que viene vamos a tratar de entenderlo, aunque no vamos a entenderlo nunca completamente, porque no podemos entender cómo Jesús, que es Dios, puede ser separado de Dios Padre, pero vamos a tratar de entenderlo. Pero no solamente cargó nuestra maldad y nuestra tristeza y nuestro dolor y nuestro pecado, sino que fue separado de Dios. La idea es que sufrió más que cualquier hombre haya sufrido en toda la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque realmente Él es justo, y siendo perfecto y siendo sin pecado, se convirtió en pecado. No es que Él pecó. Y lo que significa eso es que Dios ve a Jesús y dice, Él es perfecto, pero Jesús cargó nuestro pecado sobre Él, y ahora, porque Dios no puede estar en la presencia del pecado, va a abandonar a Jesús, va a separarse de Jesús. ¿Lo entendemos? No, vamos a tratar la semana que viene. Pero hace eso, y entonces Jesús, que tiene una relación perfecta con el Padre, deja de tener esa relación por ese momento, o realmente sufre la pérdida de esa relación con Dios Padre. Nos dice Isaías en varios versículos, pero nos dice que la tristeza del Señor fue su compañero constante mientras Él vivía aquí en la tierra. El Señor sufrió en gran manera, más que cualquier otro hombre haya sufrido o va a sufrir en todo el tiempo de la existencia del hombre. Y vemos que había maldad allí, había maldad en el hecho de que traicionaron a Jesús. Había maldad cuando lo besaron hipócritamente. Había maldad cuando lo arrestaron, cuando armaron un tribunal falso, hicieron todo ilegal, cuando no le dieron el derecho de defenderse. Había maldad cuando lo negaron. Había maldad cuando le pegaron. Había maldad cuando le escupieron. Había maldad cuando se burlaron de Él. Y había maldad cuando finalmente lo clavaron en la cruz. Vemos una maldad que nunca antes se vio. ¿Por qué? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que Jesús es Dios, sin pecado, lo que merecía que lo adoremos, y sin embargo el hombre, en su maldad, en su pecado, lo llevó a la cruz. Y llegamos acá a este pasaje, en Mateo 27, versículo 27, y lo que vemos es que Él está en la cruz, son las 9 de la mañana, y Él está puesto en la cruz, o está por ser puesto en la cruz acá en el versículo 27, pero vamos a leer el pasaje y después vamos a ver estos 4 diferentes grupos de personas. Mateo 27, 27 dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús
al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se lo pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suerte. Y sentados le custodiaban allí y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: «Yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. El primer grupo de personas que queremos ver es los soldados ignorantes, y empezamos allí en el versículo 27. Nos dice: «Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio». Ahora recuerdan, hace 2 semanas atrás, Pilato, que es el gobernador, Pilato no quiere crucificar a Jesús porque él dice: «Es inocente, no hay nada malo en él, no veo nada, no hay una acusación». ¿Cuál era la acusación que habían inventado? Primero los judíos dijeron: «Blasfemó contra Dios al hacerse Dios». ¿Se acuerdan? Eso es lo que dijeron los judíos, y inventaron eso para poder juzgarle de esa manera. Pero los judíos no podían matarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Roma, al gobernador Pilato, para decirle: «Vos tenés que matarlo». Pero si le decían: «Jesús dice que es Dios», Pilato iba a decir: «¿Y a mí qué me importa?». Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron otra denuncia, digamos, contra el Señor y dijeron: «Él cree que es rey y lo que quiere hacer es sacar tu poder, está causando líos entre los judíos y los romanos y quiere sacar a Roma del poder». Que irónicamente eso es lo que todos los judíos deseaban, que venga el Mesías y saque a los romanos del poder, ¿no es cierto? Pero esa es la acusación, porque querían que Pilato esté como: «¿Cómo puede ser? Él quiere ser un rey, me quiere sacar a mí mi lugar y al César su lugar, entonces vamos a matarlo». Eso es lo que querían los judíos. Y Pilato dice, después de interrogarlo, Pilato, Herodes y Pilato otra vez dicen: «No encuentro nada que está mal con él, no encuentro esta acusación, no lo veo a Jesús como un rey, no entiendo de qué están hablando». Sin embargo, si recuerdan, Pilato le tenía miedo a la multitud, entonces no tenía el coraje de poder decir: «Bueno, vamos a librarlo». Entonces fue llevado a ser crucificado. Y llegamos acá al versículo 27. Habían decidido, el pueblo decidió que querían que Jesús fuera crucificado. Entonces Pilato dijo: «Azótenlo y después lo llevamos a crucificar». Y entonces los soldados, versículo 27, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era donde es el fuerte realmente, ahí cerca de donde estaba el templo, pero ahí estaban los soldados romanos. Ahí es donde descansaba, y creemos que Pilato también tenía un lugar donde iba ahí para ser protegido. Y estaban allí los soldados. Entonces llevan los soldados del balcón o donde estaba Jesús en el hall siendo juzgado, y ahora lo llevan al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. La palabra cohorte es la palabra speira en griego, y sacamos de ahí, la palabra significa un décimo de una legión. Si recuerdan, la legión era de 6.000 personas.
¿Recuerdan eso? Miramos eso hace unas semanas atrás, pero eran 6.000 personas y acá se estima que habían 600 soldados romanos, todos juntos allí, llevando a Jesús al pretorio y estando ahí alrededor de él. ¿Y qué hacen? Versículo 28. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Ahora es importante notar esto: los romanos no saben quién es Jesús. Ellos están siguiendo órdenes, ¿no es cierto? Pero ellos eran ignorantes. Ellos, no es que Jesús no les caía bien, no significaba nada para ellos Jesús. No es que Jesús iba a venir y cambiar su manera de ser. Ellos estaban como: bueno, ¿quién es este Jesús? Es un rey, pero miradlo, yo no lo veo como alguien que me va a sacar mi autoridad o a la autoridad del César y, por ejemplo, mi lugar como soldado. No lo veo como alguien que va a hacerlo. Ellos no estaban preocupados por Jesús. Eran ignorantes realmente de quién era Jesús. Entonces lo agarraron en el versículo 28 y lo desnudaron. Y le pusieron encima un manto de escarlata. Ahora, Jesús había sido, le pegaron, ¿no? Lo torturaron, lo azotaron, perdón. Entonces él está con la espalda toda lastimada, probablemente con sangre y lastimado y todo tierno, todo, o sea, duele, ¿no es cierto? Y le pusieron este manto escarlata, y realmente, según lo que creen los comentaristas, los que han estudiado sobre esto, creen que es una tela que realmente raspa, ¿no? Es duro, entonces lo pusieron sobre su cuerpo y probablemente causaba mucho dolor. No nos dice eso la Biblia, pero pusieron ese manto sobre él. Ahora, ¿lo pusieron para que tenga dolor? Sí, creo que en parte sí, pero lo pusieron porque el manto escarlata era lo que usaban los reyes en ese tiempo. Usaban eso como para evidenciar que eran el rey, era algo de honor. Ahora, en Juan nos dice que era un manto púrpura, violeta, ¿no es cierto? Era un manto, y lo que creemos es que era un manto escarlata que estaba gastado del sol. Y entonces era un manto lindo que se había gastado por el sol, lo que sea, y ahora es rojo acá. Y es o rojo o violeta, pero esa es la diferencia de los dos colores. Eso es lo que creemos que pasó. ¿Pero qué hicieron? Le pusieron el manto de escarlata, versículo 29, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué usaban una corona? El César usaba una corona. Él era una forma de honrarlo como el César. Tenía una corona, no de espinas, sino que tenía una corona mostrando que él era el César. Y lo que estaban haciendo es, se están burlando del Señor. Le dan una ropa escarlata que está un poco gastado, se lo ponen sobre él, que probablemente le dolía, pero se lo ponen sobre él para burlarse. Y entonces dicen: ya que es rey, vamos a hacerle una corona, y le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Y dicen: ah, ¿qué le falta? Y dice: una caña en su mano derecha, le falta una vara, porque así va a ser el rey verdadero. Y le ponen la caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Ahora, todo esto, ellos son ignorantes de quién es Jesús. ¿Eso es una excusa delante de Dios para haberse burlado? No. Dios va a tener todas esas cosas en cuenta de cómo se burlaron, habiendo sabido o no es excusa. Tendrían que haberlo sabido, pero eran ignorantes, y estos 600 soldados están alrededor de Jesús burlándose. Y lo tratan como un rey, entre comillas. Dice: salve, rey de los judíos. Versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña o la vara y le golpeaban en la cabeza. Y dice el versículo 31, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Vamos a ver más adelante, ya lo leímos, pero ellos pusieron un cartel, probablemente alrededor de su cuello mientras caminaba, y decía: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué? Lo que es interesante es esto: Jesús nunca dijo que era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Él vino a decir: yo voy a ser rey, voy a reinar, voy a estar en el reino,
de los cielos. Y los judíos tampoco pensaban que él era el rey o que él decía que iba a ser el rey, sino que inventaron eso para que Roma haga algo con él, para que lo crucifique. Y entonces ellos dicen, este es el rey de los judíos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Se estaban burlando de Jesús y se estaban burlando de los judíos también, ¿no? Porque están diciendo, este es el rey de los judíos. Esto es lo mejor que pueden traer los judíos. Y realmente se burlaban de Jesús, de los judíos, y era todo un gran chiste para ellos. Y después le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Versículo 32. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron que llevara la cruz. Versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ahora, están en el pretorio, que realmente está en el centro de Jerusalén, y nunca hacían lo que era la ciudad de Jerusalén. No hacían las crucifixiones dentro de los muros de la ciudad. Siempre iban para afuera. Entonces, pasaba por las calles que hoy lo llaman la Vía Dolorosa, pero ya pasaban por las calles principales de la ciudad de Jerusalén, Jesús todo lastimado y con el cartel para burlarse de él y de los judíos, pasa por toda esa zona hasta que llega a un lugar que es llamado Gólgota. Ahora, Gólgota realmente es una palabra que significa el lugar de la calavera, pero es una palabra arameica, ¿no? ¿Así se dice en castellano? Aramea, bien, aramea. Ahora, la Biblia fue escrita en griego, pero realmente el idioma que se hablaba principalmente era arameo en ese entonces. Entonces ellos tenían una mezcla, pero la palabra Gólgota es una palabra aramea que significa lugar de la calavera. Entonces, ¿por qué nosotros normalmente llamamos el lugar Calvario? ¿No? Jesús murió sobre el monte Calvario. El monte Calvario estaba una cruz, no sé si han cantado esa canción, pero lo llamamos Calvario porque en latín la palabra para calavera es Calvario. Entonces por eso tenemos tanta mezcla sobre esta palabra en canciones y en nuestra Biblia. Pero el lugar significaba el lugar de la calavera. Y si vas hoy a Israel, bueno, hay dos lugares que creemos que era donde murió Jesús. En uno hay un templo, realmente entras y te deprimís de lo feo que es. Hay 6 grupos de religiones que están ahí adentro, todo muy raro, y te sentís, realmente parece demoníaco cuando entras. Esa es la realidad, así me sentí yo. Y en otro lugar hay un parquecito que tienen, y creemos que realmente es donde está el templo, pero hay algunos que creen que es el otro lugar. ¿Por qué? Porque llamaban este lugar el lugar de la calavera, porque en la montaña que estaba, que era un montecito, algo chiquitito, pero había en la piedra una cara como si fuera una calavera. Si vos vas hoy a Israel y vas a ese parquecito, no vas a ver eso en la pared, en la piedra, pero hace más o menos 10 años atrás, cuando vos ibas, te sentabas y estabas ahí y veías donde pensaban que Jesús murió, y había en la piedra una calavera, se veía, era claro. Y lo que pasó es que en los últimos 10 años esa piedra se rompió y cayó, y ahora no parece más una calavera, pero creen que por eso se llamaba el lugar de la calavera, porque había una piedra que parecía una calavera. Pero no es muy importante, le doy eso como algo extra. Pero en el versículo 34, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Ahora, le dio vino con hiel. Hiel era un narcótico, era algo que usaban no para mostrar misericordia, no para bajar el dolor, no para frenar el sufrimiento de la persona, sino que lo usaban para que se tranquilice, para que no pueda pelear contra los soldados que iban a clavarlo en la cruz. Entonces el Señor, cuando probó, dijo, no lo quiero, no lo voy a beber. ¿Por qué? Porque Él ya estaba dispuesto a entregar su cuerpo. Él no iba a pelear. Él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Es más, Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este, está hablando de Jesús, entregado por el plan
predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y los matasteis. El hombre llevó a Dios a la cruz, pero fue el plan predeterminado. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo ya fue predeterminado. Dios sabía, Dios tiene todo en su control, cada detalle. Entonces, Él no necesitaba algo que lo iba a frenar de entregar su cuerpo. Él ya estaba decidido a morir por nosotros. Él estaba cumpliendo con el plan de Dios. Entonces, cuando le ofrece hiel, Él no quiere hiel. No lo necesita, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque Jesús va a entregar su vida. Y lo va a hacer por su propia voluntad. Vamos a ver eso en las próximas semanas, pero Él entrega su vida por su propia voluntad. No hay nadie que le sacó la vida. Él decidió estar en la cruz. Él decidió sufrir. Él decidió entregar su cuerpo y su sangre para morir por nuestros pecados. Y Dios después lo resucitó al tercer día. Pero fue decisión de Él. Entonces no era necesario tomar el vino mezclado con hiel. Versículo 35. Y habiéndolo crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Ahora, no es el mensaje este, pero quiero que vean un detalle acá. En Salmo 22, 18, que creemos que es un salmo que profetiza algo que va a pasar durante la crucifixión, dice así: reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Una cosa que creo que ya mencionamos esto, pero una cosa que hacen los liberales, digamos, los que no quieren creer que Jesús es Dios, dicen: Jesús armó todo esto. Jesús y los judíos armaron todos los detalles de su muerte y todas las profecías que las pueda cumplir, etc. Ahora, Jesús está en la cruz, ¿no es cierto? Salmos fue escrito cientos de años antes. O sea, es un complot enorme, ¿no es cierto? Con realmente cientos o muchas generaciones en el medio tienen que pensar de la misma manera. Y acá los soldados romanos tienen que estar metidos en la situación también, porque los soldados romanos son los que echan suerte. Y la realidad es esta: no es un complot, no es algo que armó el Señor, es Dios con su diseño, con su control, hasta el último detalle. Él controló, porque Él es un Dios soberano. Y en este caso nos dice que repartieron sus vestidos y echaron suertes, algo que fue marcado en Salmo 22, 18. Pero lo que hicieron es, agarraban la ropa de él, la que quedaba bien, y decían: bueno, estaba tan bien la ropa aparentemente, que echaron suertes. Normalmente dividían cada cosa, en este caso hicieron apostaron o lo que sea para ver quién se lo llevaba, cumpliendo con Salmo 22, 18. Versículo 36. Y sentados le custodiaban allí. En todo este momento, este grupo son soldados romanos. Están cumpliendo órdenes y están allí para vigilar que nadie los saque de la cruz, que nadie pueda venir a salvarlo, porque pensaban que los discípulos iban a hacerlo, y más adelante vamos a hablar de eso, como ellos protegieron la tumba después. Pero estaban cumpliendo con órdenes. Y en toda esa situación eran ignorantes de que Cristo es verdaderamente Dios. Y de que Cristo es verdaderamente el que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y iba a mostrar que Él es Dios. Y ellos eran ignorantes de eso. Se burlaron. ¿Por qué? Porque Él era perfecto, porque Él era justo, porque no parecía alguien que no les iba a afectar en su vida, y se burlaron del Señor. Eran ignorantes. Segundo grupo que queremos ver, una cosa más, pues ya mencioné esto, pero el versículo 37: y pusieron sobre su cabeza la acusación contra Él, que ya miramos, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hasta el momento que estaban allí sentados custodiándolo, lo pusieron en la cruz y se burlaron del Señor. Número 2, los ladrones indiferentes. Miren el versículo 38.
Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y después versículo 44 dice: en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Ahora, los ladrones realmente es la palabra lestai, que significa eran bandidos saqueadores, ¿no es cierto? Ellos iban buscando cualquier cosa que podían robar, pero ya eran conocidos en la zona como personas que estaban robando. Tengan cuidado, probablemente tenían una foto, no tenían una foto, pero un dibujo de esas personas. Tengan cuidado con estos bandidos porque están robando. Pero eran bandidos saqueadores, son las palabras en griego. ¿Y qué hacían ellos? Ellos estaban interesados ¿en qué? En dinero. Estaban interesados en su propia ganancia. No estaban interesados en cosas espirituales. ¿Y cómo responden ellos a lo que dice Jesús? Dice 44, en la misma forma le injuriaban también los ladrones. En la misma forma que ¿quién? Que realmente los ancianos. Pero miren el versículo 42 y 43. ¿Qué decían los ancianos? Y los ladrones decían lo mismo. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israeles, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. A ellos no les importaban las cosas materiales. No les cambiaba nada a Jesús. Realmente estaba en la cruz con él. Y dicen: si sos Dios, bajá. Pero habían escuchado de él, porque decían las mismas cosas que los ancianos. Habían escuchado de él, algo sabían de él, pero no les importaba. Eran indiferentes, porque ellos estaban preocupados en algo que Jesús no les podía proveer, y era en robar, y eran indiferentes a que Jesús murió. Tercer grupo, versículo 39, los que pasaban por allí. Dice 39, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. La palabra acá, injuriar, es la palabra, está en un tiempo imperfecto, que significa que constantemente estaban burlándose y blasfemando contra el Señor. Entonces ahora el Señor está en la cruz, tenés un camino al lado de la cruz, y no es como en las películas que vos ves una cruz bien larga y está allá arriba unos metros. No, normalmente la cruz está un poco más elevado que el camino y podías verlo, podías escucharlo, podías burlarte de él. Y eso es lo que están haciendo las personas. Los que pasaban se burlaban de él, blasfemaban continuamente. Y hacían una cosa más, dice que meneaban la cabeza. Ahora, a veces el tránsito, ¿no? Hay personas que no manejan muy bien, ¿no es cierto? Y he aprendido, a mí me gusta tocar mucho la bocina, ¿no? Pero he aprendido que la bocina, se burlan de que le tocas la bocina. A veces les digo porque me están por chocar, ¿no es cierto? Pero descubrí que la cosa que más les molesta es cuando empezás a hacer así en el auto. Y se enojan, se vuelven locos porque está como, la verdad, cualquier cosa lo que hiciste, ¿no es cierto? Eso es lo que estaban haciendo acá. Estaban pasando y realmente estaban diciendo: hablaste tanto, ¿no? Dijiste que era Dios y acá estás. ¿Por qué hablaste tanto que terminaste en la cruz? Así pasaban las personas por allí. Ahora noten una cosa que les doy extra acá, Salmo 22:7. Dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza. Eso es Salmo 22 también. Está hablando de lo que va a pasar en la cruz. Ellos no sabían eso cuando escribieron Salmo, pero es algo que se cumplió. Entonces, 2 cosas en Salmo 22. Hay muchas más cosas, pero 2 cosas que estamos mirando hoy. ¿Pero qué hacían? Se burlaban. Lo veían y estaban meneando la cabeza delante del Señor. Esas eran las personas que pasaban por allí. Miren lo que dice el versículo 40, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Ellos sabían quién era Jesús. Probablemente habían visto milagros que hizo Jesús.
Probablemente estaban allí cuando toda la multitud estaba gritando Hosana al hijo de David. ¿Cuándo fue eso? 4 días antes. 5. Y estaban haciendo todo eso y ahora están diciendo, no puedo creer, pensamos que eras el Mesías, estás en la cruz. Y dicen, vos dijiste que podés destruir el templo y reedificarlo en 3 días y ni te podés bajar de la cruz. Realmente blasfemándolo, tratando mal, burlándose. Dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero él no iba a descender de la cruz, porque él estaba cumpliendo el mandato de Dios. Él estaba sufriendo por los pecados del mundo, cargados sobre él. La multitud sabía lo que habían visto de Jesús, tendrían que haberle creído, y no lo hicieron, sino que se burlaron y siguieron con su grupo. El último grupo es los religiosos burladores, versículo 41. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Ahí tenemos todas las acusaciones de los líderes religiosos, ¿no es cierto? Dijo que es rey y también dijo que es el Hijo de Dios. Vamos a ver, Señor, dale, mostranos. Y se burlaban. Ellos eran los principales en querer matar al Señor. Pero dicen ahí, a otros salvó. ¿Cuándo fue que salvó a otros? Ellos habían visto el poder de Jesús. Lo vieron. Es más, por eso le daba tanta bronca, porque no podían inventar mentiras sobre él. Lo vieron al poder de Dios. Ellos vieron que Jesús no era solamente palabras, sino que vieron los milagros. Tendrían que haber dicho, es Jesús, es el Mesías, es Dios. Vamos a adorarle. Especialmente los líderes religiosos decían, estamos esperando el Mesías. Llega el Mesías y dice, él no es, porque no está sacando a los romanos de acá. Y después dijeron, como no pensamos que es el Mesías, vamos a decirle a los romanos que él los quiere sacar. Él no es. Dice, a otros salvó. Tenía poder, lo vimos. Sin embargo, no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje. Vamos a creer en él si baja de la cruz. Damos gracias a Dios que no bajó de la cruz, porque si hubiese bajado de la cruz, no podríamos ser salvos. Y versículo 43. En Dios confía, que le libre ahora si él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Se burlaron. No puede salvarse a sí mismo. Estos líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios. Eso era su vida. Eso era lo principal que hacían. Teológicamente, interpretar la palabra de Dios. Tenían memorizado mucho del Antiguo Testamento, si es que no todo el Antiguo Testamento. Esperaban al Mesías, sabían las señales, sabían todo lo que tenía que pasar. Y cuando pasó, no solamente lo rechazaron, sino que se burlaron de que él estaba en la cruz. Ahora, a todo esto vemos la misericordia de Dios, no en este pasaje, aunque sí está en la Biblia, sí, pero Lucas 23, 34, cuando miramos este pasaje, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es realmente, creo que principalmente es a los soldados romanos, pero es a todos. Damos gracias a Dios que aún Él podría haber mostrado su poder, Él podría haberse bajado de la cruz, Él realmente merecía ser honrado y merece ser honrado. Y sin embargo los grupos de gente lo ignoraron, fueron indiferentes, lo rechazaron, lo querían ver muerto. Y en medio de todo eso, Jesús dice, perdónalos al Padre. Necesitan de un Salvador. Son pecadores, son malvados, están llevando a Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, a morir por consecuencia de su maldad. Ahora, en Hechos 6, 7,
Y no vamos a mirar esto específicamente, pero vamos a ver cómo algunas personas reaccionan a la cruz en la próxima semana. Pero en Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía. Esto es 2 meses después. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Son los líderes religiosos. Los mismos que se burlaron. Los mismos que dijeron que se baje de la cruz. Unos meses después estaban obedeciendo a la fe, que nos da la idea de que conocieron a Cristo como su Salvador. El Señor podría haberlos destruido a todos en ese momento, pero dijo, voy a morir por ellos, y dijo, Padre, perdónalos. Y algunos fueron salvos. Y damos gracias a Dios que algunos fueron salvos allí y que nosotros en algún momento reaccionamos, escuchamos el Evangelio, nos llevó Dios a creer en el Evangelio y hoy podemos vivir para Él. 4 grupos de personas mostrando su maldad, realmente, lo malvado que son hacia Jesús. ¿Vos dónde te encontrás en esos grupos? ¿Cuál sos? ¿Ignorás lo que dice Dios? Los soldados lo ignoraban. Sabían que Jesús causaba algo en Jerusalén, pero no estaban dispuestos ni a preguntar. No ignoraban por qué, o qué es lo que Él estaba diciendo. Lo ignoraban. ¿Ignorás vos lo que dice Dios? Ellos no tenían toda la palabra de Dios, nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Y hay muchas personas que me dicen, yo no voy a la iglesia. Y le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Y porque yo puedo adorar a Dios de mi manera, ¿no? Y le digo, ¿y cómo sabes eso? Y porque yo creo que es así. Le digo, bueno, a ver, tenemos un Dios, ¿no? Creemos que hay un Dios. ¿Y Dios cómo se comunica con el hombre? Dice, creo que por la Biblia. Le digo, entonces, la Biblia dice que necesitas ir a la iglesia. La Biblia dice que necesitas creer en Cristo como tu Salvador. La Biblia dice que sos un pecador. La Biblia dice que estás en camino al infierno. Ah, bueno, pero yo voy a adorar a Dios como yo quiera. Y lo ignoran. Tienen la Biblia, pero lo ignoran. No les importa. Vos sos alguien que ignora lo que dice Dios. Hay algunos que son indiferentes. A algunos les gusta venir a la iglesia si les va a dar algo, ¿no es cierto? Si van a recibir algo, ¿no? Hay iglesias que tienen miles de gente, miles de personas cada semana y lo que les dicen es, vos ofrendá y Dios te va a bendecir, ¿no es cierto? Ofrendar es una manera de adorar a Dios. Dios quiere que le adoremos con nuestro ofrenda. Pero Él nos dice ofrendar para que yo te pueda bendecir. Pero hay personas que son indiferentes a Dios, a menos que Dios me dé algo a mí. Si Él me provee con algo que yo necesito, entonces sí voy a adorar a Dios. ¿Sos indiferente a lo que Dios dice en su palabra? Dios te dice ciertas cosas y vos decís, bueno, realmente no me interesa. ¿Lo rechazás teniendo conocimiento? Los ladrones tenían algo de conocimiento, ellos eran diferentes, los que pasaban por allí tenían conocimiento, sabían lo que Dios había hecho. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron, lo ignoraron, lo rechazaron, no les importó. Se burlaron de la misma manera, pero lo rechazaron. ¿Rechazás a Dios? Dios te dice que sos un pecador y que necesitas de un Salvador y que Él en la cruz proveyó eso. ¿Lo rechazás? ¿Lo ignorás? ¿Sos indiferente a eso? Los líderes religiosos también lo rechazaron y algunos después creyeron. ¿Cuál de esos sos vos? Quizás no estás en ninguno de esos, eras así antes, pero ahora decís, bueno, soy salvo. Creemos en Cristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios, amén. Porque Cristo murió en la cruz y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la Biblia nos dice que si crees que Él tomó tu lugar, serás salvo. Y quizás decís, yo era como los otros grupos, pero hoy creo y soy salvo. Y decimos, gloria a Dios. Y ahora podés vivir como alguien que obedece al Señor, que vive para el Señor
que no está metido en ser malvado como estos grupos, sino en honrar a Dios. Y te pregunto, ¿estás honrando a Dios con tu vida? A veces algunos dicen, sí, soy salvo, y después ves su vida, y su vida no hay ninguna diferencia con lo que era antes. La única diferencia es que el domingo voy a ir por 2 horas a la iglesia, o hora y media, depende de cuánto tan largo predica el pastor. Esa es la única diferencia a veces. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, debe haber evidencias en tu vida, debe haber obediencia a la palabra de Dios, debe haber un deseo de estudiar la palabra de Dios, de conocer a Dios, de aprender de Dios y de vivir de acuerdo a los parámetros que Dios da en su palabra. Entonces te pregunto, si sos salvo, ¿estás viviendo para Dios? Hermanos, esto es un desafío que todos necesitamos. No importa si tenés 30 años de creyente o si tenés 3 meses de creyente, o menos, o lo que sea. No importa eso, lo importante es Dios te revela su palabra, después de todo lo que hizo que te das cuenta, revela su palabra y vos decís, voy a obedecer a Dios y honrarlo y seguir luchando con el pecado. Y cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente en nuestra vida espiritual, pero con la misma meta de llegar a glorificar a Dios por ser como Cristo es. ¿Sos salvo? ¿Te das cuenta que tu vida ahora es para honrar y glorificar a Dios? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás buscando glorificar a Dios? Crecer, aprender, obedecer, aplicar las verdades para darle gloria a Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque en el medio de todas las burlas que recibiste, de la maldad que fue mostrada hacia ti, en el medio de todo eso, Señor, te humillaste. Sabemos que tú eres Dios y que tenías el poder para bajar de la cruz, pero te quedaste en la cruz para morir por nuestra maldad y nuestro pecado. Y te agradecemos, Señor, porque hiciste eso. Si hay alguien aquí, Señor, que quizás ha escuchado el Evangelio, ha escuchado lo que tú has hecho, pero es indiferente o lo ignora o lo rechaza, Señor, pido que obres en su corazón para que se dé cuenta que necesita de un Salvador, para que deje de ignorarlo, sino que piense en su vida espiritual y pida que Dios lo salve. Y Señor, sabemos que si creemos que Jesús cargó nuestro pecado y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, y si creemos en eso, nos arrepentimos de nuestra vida de pecado y confiamos en que Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra maldad, la Biblia nos dice que si creemos, somos salvos. Te damos gracias por esa verdad, Señor, y te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda confiar, que hoy pueda creer. Y Señor, para nosotros los que hemos creído, pedimos que obres en nuestra vida, que el deseo que haya en nuestro corazón sea de vivir para ti, de glorificarte, de honrarte, de venir a la iglesia en obediencia, pero para ministrar el uno al otro, de en la semana vivir para ti y glorificarte en nuestras actividades diarias, buscando conocerte más, buscando estar con hermanos para conocerte más, buscando glorificarte con nuestra vida. Y pedimos que ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, que te podamos honrar en obediencia a ti y a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús.